¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos muy contentas de estar aquí en esta noche en nuestro cuarto encuentro sobre conversaciones de literatura y libros. En esta ocasión especial, tratando el tema de criaturas, que es lo que hemos planteado como temática para este mes de noviembre, de la cual ya tuvimos una primera reunión en este martes y el día de hoy tenemos el honor de contar con Eduardo Varas para conversar sobre la obra Esas criaturas. Que me parece que Eduardo ya estaba aquí, creo que ya lo vi, así que vamos a esperar que se integre con nosotros al live para poder conversar un poco acerca de esta fascinante obra. Sí, ahí se conecte para empezar. Sabemos que el día martes tuvimos un poco de dificultades técnicas, así que no se preocupen porque vamos a avisarles en los próximos días cómo vamos a tratar esta temática para que no se pierdan todo lo que tenemos que conversar con Diana sobre Frankenstein, que estaba súper interesante y en la que todos queremos seguir aprendiendo. Hola, Eduardo. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Perfecto, ok, entonces, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, ¿ah? Gracias a ti por aceptar la invitación y por estar con nosotras en esta noche. Yo encantadísimo. Pues queremos empezar un poquito esta noche, primero presentándote, para quienes no sepan quién es Eduardo, que dudo mucho, pero aquí vamos a contar. Claro. Eduardo Varas Carvajal es novelista, músico y periodista ecuatoriano. También se ha desempeñado como redactor y guionista de cine y televisión. Ha publicado libros de cuentos como Conjeturas para una tarde, Freak to Go, volumen 1 y 2, Los descosidos, Faltas ortográficas, y textos suyos también han aparecido en antologías como El futuro no es nuestro. En 2011 fue seleccionado como uno de los 25 secretos mejor guardados de Latinoamérica por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y su novela corta, Las tres versiones, basada en el caso del asesino serial juvenil Juan Fernando Hermosa, ganó el premio Miguel Donoso Pareja en la edición de este año. Así es, muy emocionados todos por todo eso. Entonces, Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir sobre esta hermosa obra que ya tuvimos la oportunidad de leer. Claro. Hermosa, eso me asusta, ok. Desde la definición de apreciar el valor de la obra, por si acaso. Ok, ya, perfecto. Y justamente queríamos empezar con eso un poco. No sabemos cuántos de los presentes ya han tenido la oportunidad de leer la obra, o seguramente algunos que ya la han adquirido han empezado a leerla, pero no la han terminado. Y quisiéramos tratar el día de hoy un poco sobre temáticas de tu obra, sin hacer muchos spoilers, más bien como... Ok, spoiler free esto. Sí, por favor, para que la gente también se anime a leer por su cuenta la historia y descubrir todo lo que lleva. Sí, entonces, ¿cómo Perfecto. podrías contarnos un poquito acerca de tu obra sin hacer muchos spoilers? De esas criaturas. A ver, ok. Esas criaturas es una novela corta, que empieza en los días después, semanas después de una tragedia que es el abuso sexual de una niña dentro del sistema educativo, cosas que resuenan de lo que ha pasado en este país. Y, y es, digamos, el intento, de cierta manera, de una de las madres por entender cómo hacer justicia, y en el camino se va a encontrar con seres que un poco le van a ayudar ya sea a entender lo que es esta búsqueda de justicia o a aceptar, o si es necesario aceptarlo o no, la ayuda de gente o de seres o de personas, lo que sea, por fuera de las instancias regulares. Creo que es la única forma que tengo de hacer una sinopsis sin revelar muchas cosas. Sí, estuvo muy bueno. Por ahí también estábamos pensando nosotros, pero siempre es más divertido oírlo del autor. Ok, sí. Y justo como sabes, la temática que estamos tratando este mes es criaturas. Estuvimos conversando antes con Ana sobre Frankenstein, acerca de cómo su creación se le denominaba así, ¿no? La criatura. Y en tu libro tenemos esas criaturas en plural. Y se nos viene a la
¿A quién hace referencia el título de la obra? Porque sabemos que criaturas puede ser una definición para infantes, para menores, esta referencia de alguien muy Mm. inocente, pero por el otro lado también puede tener esta connotación de seres, que son los que tú mencionaste, ¿no? ¿A cuál de las dos hace referencia? No lo sé. En el fondo es un título que podía tener la ambigüedad que yo creía necesaria para contar esta historia. No fue un título que me gustó de entrada, me fue gustando conforme iba avanzando en la escritura. Eh, Dije, lo cambio luego, pero luego dije, no, creo que este es el título que necesita la novela. Eh, eh, Incluso yo no sé si también hace referencia a- al, al carácter, quizás no sé si decir religioso, que puede haber detrás un poco de la historia, de cierta connotación frente a la idea de la paternidad y maternidad. Criaturas como el resultado de la creación, entonces, en ese sentido, tampoco sé si estas criaturas hacen referencia a los seres, ya sea a los niños, infantes, niños y niñas, a estos seres que aparecen, seres fantásticos, por decirlo así, o a los personajes más aterrizados en la Tierra, ¿no? Los personajes más humanos de la historia. Entonces, nada, hay tres caminos a seguir. Sí, es verdad. La que mencionaste no lo habíamos pensado, es verdad, este enfoque que tú le Ni, ni das. yo, hasta este momento, cuando me hicieron la pregunta. Qué bueno. Y justamente queríamos preguntarte otro aspecto dentro de esta historia. Tuvimos la oportunidad nosotros de estar contigo en la presentación del libro Guayaquil, sí. en Guayaquil y también hemos visto por video la presentación de tu libro que tuviste aquí en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Ah, ¿en Eh, serio? Ah, se transmitió. sí, se grabó una parte, de hecho quienes no tuvieron la oportunidad de verlo, se los recomiendo mucho porque Sandra Raya hace una intervención Yo, de yo no la vi, la quiero ver. sí, está. Yo la vi en Facebook, en la página de la editorial. Ah, sí, ok, genial. Yo Y, soy un eh, desastre. y tuvimos la oportunidad de verlos, porque de hecho no pudimos estar presentes en ese día, pero hubo Ujú. muchas temáticas que nos parecieron muy interesantes a tratar. Y entre estas tú mencionaste en ambos lados que antes definías a la obra como que era una historia de terror. Pero luego conversando un poquito con Sandra, te diste cuenta que la dimensión de la obra capaz es más hacia el horror, indistintamente del aspecto sobrenatural que tiene la obra, por la Ujú. influencia de cómo se trata la violencia y sus dimensiones en el sistema. Entonces, Ujú. un poquito acerca de eso, ¿por qué puede considerarse horror eso? A ver, sí. A ver, cuando yo estaba escribiendo la novela, yo sabía que estaba usando elementos ¿ya? Elementos del terror, elementos del horror, digamos horror, usemos horror, elementos de horror a través de estos seres que aparecen. Eh, Supongo que por mi fascinación por la obra de Stephen King o de Clive Barker y todos ellos que también crean estos, sobre todo Barker crea estos seres. Eh, King también, pero en otro nivel, no está muy orientado hacia eso, en esas criaturas. Yo sabía que esa existencia de estos seres en la historia era era el elemento de horror que yo iba a mantener, ¿no? Pero no fue justamente hasta la presentación aquí en Quito cuando Sandra, gran lectora y también fanática del género, también por eso fue genial que ella aceptara la presentación. Eh, Ella hizo esa lectura cerca, bueno, obviamente fue una lectura cruzada por todo su contexto, ¿no? Personal, lector, como lectora, intelectual, pero es una lectura que yo no me había percatado jamás, y es el hecho de que desde el inicio la novela es una novela que refleja el horror. Eh, es una novela que utiliza un hecho terrible, trágico, horroroso como arranque. Entonces, y si bien yo no estoy mucho tiempo en ese hecho está dando vueltas todo el tiempo en la novela. Entonces,
no me había percatado de que en realidad en toda su extensión la novela es una novela de horror. Entonces, asumo que desde esa lectura que hacen otras personas de la obra, yo puedo llegar a tener, ¿cómo se dice?, más claridad sobre qué es lo que he escrito. Creo que por ahí va el tema con relación a ¿está en el género? Sí. Yo no la pensé tanto en el género, pero escuchando a otra gente como Sandra, pues sí, evidentemente es una historia de horror en su totalidad, yo diría. Claro, es que en realidad, bueno, sin dar muchos spoilers, todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer realmente, y en la forma en la que tú también la describes, te hace sentir horror, o sea, y es más fuerte porque es una realidad cotidiana, es algo que está rondando. Y claro, llega a un punto en el que no es simplemente algo que te da miedo, algo que tú puedes enfrentarlo, sino que se desborda, es algo que no puedes frenar, que no sabes cómo, claro, sobrepasa. Y ahí llega la parte de horror. Es este miedo a saber que en cualquier momento puede pasar algo a ti o a algún conocido y que no sabes cómo responder ante eso. Y también, como menciona en tu libro, ni siquiera el sistema es capaz de responder como debería. Ujú, ujú. Claro. Sí, va por ahí. Sí, sí, yo creo que va por ahí, como ustedes dicen. También va por el hecho de que todos y todas estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa por el simple hecho de estar aquí, vivos, presentes. Y podemos tener todos los resguardos posibles, podemos ser sujetos de resguardos y podemos ser sujetos que resguardan a otros, pero hay mucho de azar, muchas cosas circunstanciales que incluso pueden, no sé, esta va a ser la conversación que va a levantar el ánimo a todo el mundo. Hay tantas cosas así circunstanciales que eh, pueden pasar y pueden generar tragedias, ¿no? Todo el tiempo. Claro, y por ejemplo, citando tu propio libro, dice una parte, los monstruos existen y no podemos hacer mucho. Si se nos cruzan, los enfrentamos. Entonces es una realidad que lastimosamente estamos viviendo, ¿no? Y, Sí, y sí, de es lo que es. no lo habíamos planificado así, pero también hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Ujú, Mujeres. ujú, Esta temática ujú. por ahí nos hace otra vez reflexionar sobre este tema tan importante. Y de hecho, me gusta mucho que la novela, al fin y al cabo, afronta estos temas de estas circunstancias lamentables de violencia que estamos nosotros presenciando. Ujú, Y nuestra lucha siempre ante estos elementos es, queremos justicia, ¿no? Y de hecho eso es lo que dicen los carteles, esas son las voces que nosotros levantamos, ujú, queremos ujú, justicia por ujú. tal persona. Pero al fin y al cabo la obra se manifiesta preguntando, ¿realmente puede haber justicia en estos casos? ¿O qué implica la justicia? Si se apresa a alguien, ¿ya hay justicia? ¿O qué, en qué punto, en qué acción realmente se cumple la justicia? Yo no sé si eso Sí. sí te sacudió para escribir sobre esto desde el lado sobrenatural. Mm, a ver, sí, un poco de eso sí, pero sobre todo también preguntarme para mí como persona, qué es la justicia en el fondo, ¿no? No sé fundamentalmente qué es. No sé, peor en este país, con todo lo que pasa. Eh, y en el fondo también tomando en cuenta que estamos inmersos en un sistema que está destruido, es la palabra menos fuerte que se me ocurre en este momento. Las alternativas siempre se van a mover por romper el Estado de Derecho y lo que uno asume como lo civilizado, que es seguir el sistema y utilizar el sistema eh, para que sean las leyes y los jueces los que determinen cuál es el castigo para la gente que violente a otros, ¿no? Eh, ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Sí, me pregunté justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si el recurso es utilizar algo fuera del sistema? ¿Y qué tal si eso algo fuera del sistema es algo fuera de la naturaleza, fuera de lo natural, que sea sobrenatural incluso? Entonces, por ahí también va
el, el- el lado terrorífico o de horror que tienen estos seres que aparecen por ahí, como una especie de ángeles de la muerte o ángeles castigadores, eh, cumpliendo un tipo de rol que extrañamente o paradójicamente sospecho que tiene que ver también con un intento de civilización. Ujú. Claro. Es casi como un llamado de auxilio, ¿no? Como saber que necesitamos de algo más, capaz de algo exterior a nosotros, para dar solución a todos estos. Sí, es como cuando dicen, hablan de la justicia divina, "Ay, la justicia del hombre me falló, la justicia divina no me va a fallar". Es como, bueno, pues Ojalá sí. pensé, esta es la justicia divina que está mucha gente esperando, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Si es que esta es, no lo sé, Claro, Claro, pero, ¿qué implica? pero va por ahí, sí, exacto, va por claro, ahí, tiene exactamente. una cuestión de percepción, ¿no? Porque no para todos es igual. Claro, claro. Sí, sí, y no todo el mundo va a reaccionar igual, eso es. Y es bueno que se estén animando a leerlo, lo van a apreciar. Claro, ojalá. Hay otra parte que nos pareció sumamente interesante entre los diálogos que has tenido esta novela, es acerca de cómo tomas como figura central a una madre, porque hablar de la violencia y hablar de la injusticia, de la pena y del castigo, se puede tomar desde muchas figuras, puede haber Ujú, sido ujú, ujú, muchas características, pero tú tomas la figura de una madre. ujú. ¿Por qué tomaste la figura de una madre? ¿Qué te llamó a Ponerte buscarla en desde ese ahí? puesto, Claro, a en ponerte esa en voz. esa voz, sí. Pues, pues yo me iba a enfrentar a hacer algo. Bueno, esto es absolutamente ficción, ¿no? Y es tan ficción que yo hago, bueno, yo hago, ¿no? En el libro, no es que yo hago. En el libro hay un montón de reflexiones sobre la paternidad y maternidad, pero yo no soy padre. Entonces, eh, hay dos razones por las cuales es una madre. Uno, si voy a hacer ficción sobre la paternidad y maternidad, una mayor ficción para mí va a ser que sea una madre. O sea, es completamente alejarme de eso por un lado. La otra razón fue que esta otra figura que aparece, que es como coprotagonista, que es J, eh, él ya estaba creado desde antes, mucho tiempo atrás. Estos seres existen en mi cabeza y en escritos hace muchos años. Entonces, J estaba en la novela y yo pensé que si esto es un viaje, esto es un recorrido y hay un par de veces momentos, yo diría, intensos en un carro, eh, yo necesitaba que haya algún tipo, no sé si de complemento o de diferencia, que ya pueda ser una diferencia de, no sé, de género, de punto de vista, de perspectiva, diferencias. Entonces yo sabía que no iba a funcionar si era un padre y J. Claro. Iba a ser otra dinámica, iba a mover otras cosas que yo no quería mover. Entonces, por eso es madre, fundamentalmente por eso. Esas dos razones. Sí, muy, muy bueno tu punto. Es súper chévere que entre el personaje de Karen y Jota se haga este como conflicto, ¿no? La posición de ideas, de puntos de vista, y que a la final como que mutuamente se ayuden, ¿no? Tiene Ujú, una visión súper clara y súper interesante que se va notando en el libro. Y también nos dimos cuenta que es característico es que el personaje de Carmen, la madre, es una mujer que tiene un muñón, no tiene una mano, tiene un muñón. Por ujú, ujú, ujú. esa característica al personaje. Sí, nos preguntamos, ¿era como figura de debilidad? Más bien como que le daba un punto de debilidad al personaje, o más bien era al revés, es como un punto de fortaleza. No tengo muy claro, la verdad, ¿ah? Siendo absolutamente honesto, no lo tengo muy claro. O al menos no del todo. Podría ahorita inventarme una respuesta, o dar una respuesta más que inventarme. Puedo profundizar en razones que me parezcan lógicas en este momento, pero siendo absolutamente honesto, no tengo una idea concreta, ¿ya? Eh, Solo la imagen, tenía la imagen Ujú. y supe
que esa imagen me iba a ser útil para esto. Eh, por el hecho de que estos personajes están, no sé, de cierta manera dolidos en medio del dolor, en medio de la tragedia. Eh, son personajes incompletos, yo lo pensaba así. Luego pensé si eso incompleto se podía mostrar físicamente y qué significaba eso. Eh, y también me puse a pensar eh, en cómo se podría dar esto. Y cuando me di cuenta cómo se podría dar esto, supe que tenía que hacerlo. Es decir, cómo podía perder esta mujer Carmen su mano Ujú. y que se le quede un muñón. Y cuando llegué a la razón, dije, esto tiene que ir a la novela porque es parte del mismo ejercicio de la incapacidad no sé si de protección o de tener todo el resguardo posible por más que puedas. O sea, el personaje nace así, Ujú. eh, porque ni siquiera dentro del útero, por decirlo así, de la madre, hubo posibilidad de que no le pasara eso. Entonces, eh, sabía que era una forma de profundizar sobre uno de los temas que estaba contando. Eh, Solo eso, pero de ahí a lo mejor tiene que haber alguna otra explicación mucho más profunda o enterrada en mi cabeza y Y sa- no te voy a decir, no voy a decir estaría mintiendo si digo algo, pero no estoy tan seguro, eso es. Pero es muy interesante que lo relaciones con esta incapacidad que se muestra a través del libro de los padres de tener control de la protección de sus hijos, ¿no? Llega un punto en el que, por más de que los guardes, hay cosas que se escapan de tu control. Y es interesante que lo hayas relacionado ahorita con cómo Carmen perdió su mano, o sea, nació sin mano. Y es súper interesante ese punto. claro. Y tiene que ver con, bueno, en este caso está llevado al extremo de lo terrible, pero en el fondo es no tener control absolutamente o tener muy poco control, tanto de lo bueno como de lo malo. Exacto. Y también a lo largo de la historia se hace mucha referencia a la mano, bueno, en realidad al dedo, y también tiene mucho sentido esto de que Carmen no tenga su mano y todo lo que pasa en la historia que tienen que leer los que no han leído, para que Yo casi te digo, shh, así. pero sí, en realidad tiene como que muchas lecturas del libro. Mientras lo vas Ujú, leyendo ujú, y lo vuelves a conversar, siguen apareciendo nuevas referencias, nuevos puntos de ujú, vista. ujú, Nuevas relaciones entre las cosas y lo que ujú. ocurren y lo que puede simbolizar cada uno de estos elementos para la vida. Wow, wow, gracias por decirlo. No lo había pensado así. Siempre pasa así, ¿no? Creo que cuando el escritor lanza su obra, también se va formando con cada lector que la lee, ¿no? Sí, 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 las lecturas me ayudan a entender cuán pésimo escritor soy, entonces me parece increíble que escuchar estas cosas. Los diferentes niveles que cada quien tiene de interpretar una obra. Qué bacán. Y justamente habías mencionado tú algo, ¿no? Acerca de cómo toda esta historia se basa en realidades que nosotros tenemos cerca. Este asunto de la Ujú, violencia, ujú, de sí. dónde parte todo. Y yo me pregunto si es que hubo algún detonador que te inspiró a trabajar sobre esta temática en específico, si fue un caso lejano o cercano que tú leíste en el que tú dijiste necesito explorar esto en palabras. A ver, o sea, casos sí, los que leí en los medios, a eso, de ahí parto. Inicialmente esas capturas, una primera muy lejana primera versión, en el 2014 apareció, cuando estábamos de viaje Marcelo y yo, mi esposa, en Italia, en la región de la Toscana, así. No como en esa onda de película, no, nos estábamos, o sea, sí, hermoso el lugar y todo. Y ahí aparecieron las criaturas, estos seres. Aparecieron en mi cabeza por el lugar donde nos estábamos quedando, ¿no? Que era un lugar, era un convento medieval, ya
convertido en vivienda, entonces estábamos en un departamento que en planta baja y que tenía una reja cerca del baño, una puerta de reja hecha, o sea, habían como dos cadenas bien. Era imposible abrir esa puerta y esa puerta daba a unas escaleras circulares que bajaban y nunca podíamos ver hacia dónde bajaban. Y era muy frío ese lugar, entraba un viento helado. Eh, y yo dije, chuta, ¿qué puede haber allá abajo? Me puse a pensar, fanático del horror toda mi vida, dije, de ley, hay algo allá abajo. Entonces, las criaturas aparecieron primero. Mm. Ahí, estando ahí, comencé a pensar en ellas y luego simultáneamente leí una nota en los diarios en ese momento de un caso de secuestro, abuso y asesinato, si no me equivoco, de una niña en España, una cosa espantosa. Entonces leí el caso y decía, pucha, qué horror, y pensé qué pasaría si estos seres hacen algo con los culpables, por ejemplo. Y me puse a escribir en los tiempos muertos del viaje, fue un viaje, algunas páginas. Y no sé si las tengo por ahí guardadas, o quizás ya las boté, probablemente las boté. Cuando me deshago de alguna cosa, ya las desecho. Entonces, pero dejé eso ahí guardado. Fue una cuestión de meses, de años, al 2016, o sí, 2016 puede ser, cuando se dieron los casos y reventaron los casos aquí en Ecuador, el caso Ampetra, eh, que recordé esto y lo volví a leer y dije, ok, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, y empecé a construir la historia. Por eso yo ya tenía los seres, como les dije al inicio, ya tenía quienes iban a ser, y había convivido con ellos muchos años y entonces empecé a escribir esto. Pero sí, al menos el tema de los casos y la locación en Ecuador de los casos me permitió a mí pensar cómo contar esto, desde dónde contar y cómo enfrentarme a esto como escritor. Listo. Son perdóname, casos horrorosos, terribles, que incluso hasta para que haya justicia se demoró un montón de tiempo y aún así cuando había sentencia y decisiones judiciales, los procesados o se fugaron por un tiempo o los sentenciados o simplemente las instituciones no hicieron caso. Es una cosa espantosa que también me revelaba cómo el sistema judicial era un desastre Claro que sí. y es un desastre. O sea, qué interesante. Primero empezó todo desde las criaturas y luego se juntó con el otro aspecto de la historia. Ujú. Y me llama mucho la atención porque evidentemente lo que tú dijiste hace un momento, ¿no? No son criaturas que tú creas por primera vez, sino que son una tipología específica de criatura que la gente va a descubrir, que Ujú. las hemos visto en algunos otros elementos y que ya las identificamos y que nos suenan familiares un poco en sus aspectos. Eh, Ujú. si tuvieras tú que recomendarnos obras, películas, libros, que nos haga entender un poco más el mundo de esta tipología de criaturas que tú mencionas en tu libro, ¿cuáles serían? ¿Qué libros o películas recomendaras? Muy buena pregunta. Quizás pueden ser un amigo mío, el escritor peruano Salvador Luis Rayo, que presentó ayer su nuevo libro, eh, que leyó el manuscrito y me hablaba de como Lost Boys y, y Sleepwalkers se juntaran en una sola. Las dos películas pueden ser de referencia. Y tiene razón, de cierta manera, como yo me crié con ese cine y esos seres, pues están ahí dando vueltas. Pero principalmente hay dos tipos de ¿cómo lo digo? La génesis fundamental, es extraño esto, pero pensé en monstruos como el fantasma de Canterville inicialmente, que sea un fantasma que no causara miedo, Ya. que sea ignorado por todo el mundo. Por ahí empecé. O sea, Claro. entonces, eh,
y luego lo fui mezclando con cosas sobre todo de Clive Barker, con algunos de estos seres eh, que, a ver, quizás a esto los cenobitas de Clive Barker de Hellraiser, que no son exactamente lo mismo, pero son seres que están convencidos de que obviamente sirven al infierno y lo que sea, pero están convencidos que lo suyo es elevar la experiencia humana y llevarla a otro nivel. Entonces, el razonamiento que tienen es propio y dije, ok, un razonamiento propio puedo usar. Y también seres, muchos de estos seres que King le debe a Lovecraft también, de cierta manera, esos seres inmortales y primigenios, no sé, eh, que existen desde hace muchísimos años y nadie sabe por qué. Entonces, hice una mezcla, puse todos en una licuadora, pero sobre todo también quería utilizar esta referencia de los monstruos clásicos de Universal, ¿no? De las películas en blanco y negro, Frankenstein, el Conde Drácula, el Hombre Lobo, que si tú los ves ahora no asustan, no tenemos la posibilidad de que nos asusten, esa iconografía no nos asuste. Entonces también pensaba en estos seres que han dejado de ser lo que fueron, ya son otros, en que se convierten, es un cúmulo de cosas. Así que esas son quizás las referencias que les puedo decir y que si les interesa pues pueden buscarlas y ver si encuentran algo de eso en estos seres que aparecen aquí. Claro, y es súper bacán porque en realidad no es que propiamente los describes, pero detrás de la caracterización del personaje hay todo este mundo que tú has mezclado y que cuando vas leyendo el libro descubres que las criaturas van cambiando, ¿no? Que son de una forma y que luego van mutando y que siempre han estado y así. Tienen tantas vistas también las criaturas que es súper chévere. De hecho, yo justo te iba a preguntar antes de leer el libro, de hecho, por quienes no se habían fijado mucho en la portada, en esta hermosa portada que diseñó Marcela. Marcela hizo la ilustración, sí. Ajá. Sí, está hermosa. O sea, Collage, digamos. El collage, ajá. Es claro, es un collage, una representación justamente de una figura de inocencia, pero por ahí vemos que está intercalada con todos estos tentáculos. Y lo primero que pensé fue en Lovecraft, obviamente. Sí, los tentáculos. Claro, yo espero ver a Tulu por ahí o alguna referencia así. Entonces, sí, justo te quería preguntar también porque cuando uno se mete dentro de una historia y la disfruta, tienes ganas como de seguir explorándola más. Y como sabemos que no podemos pedir una segunda parte, entonces, convivir con la Sí, referencia que tú nos das es como seguir en este mundo y seguir buscando sobre estos elementos y sobre esta historia. a ver, sabes que, no sé si lo dije en Guayaquil, lo digo acá, yo estoy enamorado de estos seres. Eh, y, y hay unos cuentos que tengo escritos, otros que estoy escribiendo donde aparecen en algunos. O sea, estoy como ampliando el universo de estas criaturas. Ay, No dije esas, dije estas. Y, y la novela con la que gané el premio Miguel Donoso, Pareja, este año, le puse las tres versiones, que es un pésimo título. Ese es el título para el concurso. Supongo que cuando se publique la voy a cambiar, lo voy a cambiar porque no funciona. Eh, es como prima hermana de esas criaturas, sobre todo porque aparecen unos seres muy parecidos a estos seres de acá en esa novela. No siento que sean los mismos, ni que sean eh, como otros de los que están metidos en esta cosa, no van por ahí. Son como primos hermanos o algo así. Entonces, y eso tiene que ver con la fascinación que yo tengo por ellos, ¿no? Están ahí dando vueltas todo el rato y, y nada, pues yo feliz de que ellos sigan ahí dando vueltas. No iba a seguir escribiendo y eventualmente tendré alguna idea para alguna novela. Eh, yo sé, y cuando la tenga, pues nada, me lanzo a hacer otra cosa, otra historia con estos personajes. Qué bacán. No descarto incluso que yo siento que Carmen y Jota terminan, hacen un clic en algún lado, entonces no descarto ni siquiera retomarla a ella. Mm. Oh,
Qué bacán, entonces ya saben, si quieren seguir leyendo a Eduardo Varas y todo su mundo de criaturas, empezar por este libro porque va a haber mucho más. Y está súper bacán, me parece increíble la idea de seguir extendiendo lo de las criaturas, porque en realidad a mí me gusta mucho la construcción del personaje, o sea, de estas criaturas, y poder ir descubriéndolas desde otros puntos es súper bacán que puedas ir desarrollándolo. ¿Quieres saber más? Sí, eso es justo lo que yo te decía. Porque cuando terminamos de leer, lo primero que hacíamos es que mutuamente compartíamos las referencias que tuvimos, o sea, a qué nos sonaba y qué otras cosas teníamos. Y que tú digas que quieres extender este como universo en el que no necesariamente, pero no descartas la idea de continuar con esta historia, pero que sabes que hay referentes parecidos, entonces ya te estás construyendo tu universo de seres que capaz no están simultáneamente actuando, pero sabemos que tienen una razón semejante. Sí, o también pueden ser ganas de molestar, ¿no? Sí, o sea, voy a ponerlos en todo. Voy a escribir una historia no sé, sobre la batalla del Pichincha y uno de estos seres va a ser Adón Calderón. No, no. A ver, no. Mira, el personaje de J, el nombre J, es un nombre que se está reiterando en muchas otras historias y no es el mismo personaje necesariamente. Eh, es otro personaje. Pero me gustó eso de que te compartan el nombre, para que sean como un único y distinto personaje siempre. Entonces, pero eso es ganas de molestar. O sea, en Los Descosidos hay un personaje que se llama Julio, en la primera novela, pero en un primer borrador se llamaba J, pero no sé por qué lo cambié, ya no recuerdo por qué. Entonces, y ya tengo cuentos. En la novela que ganó hay un J, en la novela que ganó hay un J, que no es este J. Tengo cuentos donde aparece J, entonces no responde a la misma idea de las criaturas, pero sí a la idea de jugar, ganas de molestar, ¿no? Que sea el mismo nombre de un personaje que, que no sea el mismo. Súper Y también eso qué significa, ¿no? Perdóname, ¿y qué significa ya cuando haya más cosas con ese nombre apareciendo? ¿Qué ideas se pueden hacer sobre este personaje, no? Eso te iba a decir, capaz eso da para que armes unas teorías de por qué este nombre se repite y muchas cosas. Qué bacán. Sí, sí, eso es súper interesante. De hecho, me da ganas de plantear algunas teorías. Y nosotras también con ganas de preguntarte muchas otras cosas, porque sabemos que van a ser spoiler del libro, así que esperamos en otra ocasión tener la oportunidad de conversar completamente de todo, así ya abrirnos completamente a descifrar algunas cosas, justo porque estamos planteando teorías, ¿no? Es parte de una novela corta que Tienen teorías sobre la novela, eso me estás diciendo. que completas. No, completamos nosotros cosas de información, cosas que nosotros suponemos de algunos elementos y es como muy interesante ver si es que tú alguna vez lo planteabas o no. Entonces, esperamos que haya una segunda, que ya una segunda oportunidad. Y podamos conversar tranquilos. Y podemos conversar abiertamente acerca de esto. Entonces, muchas gracias, Eduardo. No sé si es que hay alguien también de los que nos está observando, tiene alguna pregunta, aproveche y hágala ahora. No he visto. O calle para siempre. O calle para siempre. O calle para siempre, efectivamente. Y queríamos concluir solamente con una cosa más. Te habíamos pedido recomendaciones de obras para entender más de ese universo, pero queríamos pedirte una última recomendación de no necesariamente obras, pero de autores. De libros. ¿Alguno que sea tu preferido que nos des? Ya nos mencionaste por ahí 2. Si quisieras extender la lista un par más y con eso quisiéramos terminar. Yo agregaría de ley a Mariana Enríquez. Que está claro, muy últimamente y ha sonado mucho con todo del terror. Sí, y porque viene o sea, ya va a llegar a ser mucho más importante de lo que se supone ahora por todo voy a decir algo que puede sonar feo, pero por toda la maquinaria o el marketing que puede haber detrás de un hombre como el de ella, ahorita por la importancia de su escritura y por las editoriales en las que publica, ella está en camino
ya es importante para mí, pero ya está en camino de ser mucho más importante, más allá de dónde publique o lo que haga. O sea, es fabuloso todo lo que hace y vamos, lean nuestra parte de noche, que es más de 700 páginas para generar todo un universo impresionante. Eso por ese lado, me doy la vuelta a ver qué puedo recomendar lo que tengo por acá. Bueno, tengo Stephen King, que yo adoro y, y creo que valdría la pena que la gente lo lea un poco más a profundidad porque son cosas maravillosas. No sé, me pides. Eh, en temas de novelas y novelas cortas, justo estaba hablando de esto mientras en los estudios en los que estoy haciendo, a ver si encuentro aquí el libro, por aquí lo vi ayer, no lo encuentro, o sí lo encuentro, acá está, este cuento. Yo recomiendo esta novela corta de Sandra, Un suceso extraño, también al revés, pero es Un suceso extraño de Sandra Araya, que es una novela de fantasmas, es una novela gótica en Quito. Es gótica porque hay una casa embrujada, por decirlo así, de fantasmas, pero es un absoluto deleite por todo lo que pasa aquí. Entonces, nada, yo absolutamente recomiendo también esta novela. Qué bacán. Sí. Sandra Araya. Muchísimas gracias entonces, Eduardo, por compartirnos todo, por por abrir tu mente para poder comprender un poco más acerca de dónde surgen estas ideas Y sin spoilers, también estuvo muy, muy bueno. Muchas gracias. Dije como 20 ahorita, mientras está, no sé. Ya, ok, no, mentira. saben todavía. Claro, así que igual, por favor, anímense. Estamos igual nosotros vendiendo esta edición de Esas criaturas, autografiado por Eduardo. Sí, sí. Ese es un Ojo, plus. que tiene. Y Es un buen plus, la verdad. claro que sí, un montón de gente te admira mucho y como tú siempre dices, hay que leer un montón para ser buen escritor, así que lean cosas chéveres, lean Sandra, lean Eduardo, lean todas las referencias que nos ha dado Eduardo para adentrarse en este mundo del terror, ¿no? Sí, muchísimas gracias por todo, hemos disfrutado un montón y ya sé que nos molestaste por esto, porque te dijimos rockstar, eh, pero así es, nos encanta mucho ese estilo que tienes, nos encanta que sigas escribiendo. De hecho, hubo mucha gente que cuando vio tu novela nos hacía el comentario de que extrañaba un montón que sacaras una publicación, que sintieron la Sí. sequía de tus O publicaciones. sea, están hablando de. Esa gente debe haber sido mi familia, probablemente. Nada que ver. Entonces, muchas gracias y esperamos que siga habiendo más cosas. Estamos pendientes también El próximo año sale otra novela, definitivamente. La novela ganadora sale el próximo año, así que Claro. algo habrá, no habrá tanta sequía. Sí, sí. Claro que sí. Entonces, eso. Muchísimas gracias a Dale. todos. Justo están preguntando algo. Nos está diciendo Lore Salazar. Hola Eduardo, ¿cuándo harás nuevos talleres? Ujú. Por favor. Próximamente. Próximamente, pero sí está pensado. Ya, más información. Sí, exacto. Pero Ya. sí habrá. El Sí, próximo año, definitivamente. Ya, ahí está. Entonces, nosotros también estaremos pendientes, igual, contentas de difundir cualquier información que tenga que ver con todo lo que se refiere al mundo de la lectura. Bueno, también parte de promover que haya nuevos escritores y ganas de generar contenido. Entonces, gracias Eduardo por todo esto. No, gracias a ustedes, increíble la conversación y nada, pues cualquier momento nos podemos encontrar y seguir conversando, ya de sus teorías. Sí, qué divertido. Listo, entonces muchísimas gracias y saludos a Marce. También. Dale, un abrazo. Un abrazo Chao. a todos.